Buenos días. Pues qué bueno que vino el día de hoy. ¿Sí escucha bien? Qué bueno. Dios mío, estoy temblando. Hacía como un año que no agarraba el micrófono para compartir, pero pues ya me tocó. Un poquito más. ¿Qué le parece si oramos? Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta mañana, por este día. Gracias porque me permitiste estar aquí el día de hoy sentado para escuchar tu palabra. Gracias que pusiste toda la semana de tal manera que hoy estoy aquí, Señor. Yo sé y entiendo que el día de hoy tienes una palabra para transformar mi vida y mi corazón, Señor. Gracias te doy, precioso Dios. Yo te pido, precioso Padre, que en mis palabras, Señor, en mi boca como pues instrumento el día de hoy, exista tu tino certero para llegar a lo que necesita mi vida, Señor, para ser alimentado, edificado, crecer, que mi vida sea transformada y bendecida por tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un video que quiero pasarle, que Sergio se los iba a pasar el domingo pasado y me encantó. Póngale mucha atención aquí. Dale. Tómala. Vamos al Salmo número 4. Hoy le van a salir arañas a su Biblia, si no la usa. Si casi no la usa, perdón. Salmo 4. Voy a tratar de irme rápido porque son varios versículos los que vamos a ver. Salmo 4, verso 4, dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Salmo 33. Verso 8. Dice el verso 8: tema al Señor, a Jehová, toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos.
Vamos a Habacuc. Habacuc. ¿Dónde estás? Aquí está. Habacuc capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, verso 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Vamos a Primera de Pedro, casi al final de su Biblia. Creo que están saliendo aquí también, por si no alcanza. Primera de Pedro 1, casi al final. Capítulo 1. Del 13 en adelante. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en la ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de su peregrinación. Usted sabe que nosotros estamos de pasada. ¿Sí lo entiende, verdad? Nosotros, dice la Biblia ahí y en otras partes, que nosotros somos peregrinos, o sea, estamos de pasadita. Eclesiastés 12. Está después de Proverbios. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo discurso oído es este. ¿Qué es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el ¿qué? El todo del hombre. Ese es el final, la finalidad de todo discurso oído. Lucas 12. Evangelio de Lucas 12. Verso 4. Dice, más, está hablando Jesús, más les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero les enseñaré a quién debe temer. Ah, caray, o sea que sí debemos de tener temor. Está Jesús hablando, dice, pero les enseñaré a quién deben de temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. ¿No se venden 5 pajaritos por 5 pesos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados, hasta los que se te caen. No teman pues, más valen ustedes que muchos pajaritos. Fíjese que invertimos tanto tiempo, tantas fuerzas, tantas prédicas, tantos congresos, tantas talleres para estar bien, para que nos vaya bien en la vida, para tener riquezas, para tener vida. ¿No será que debemos tener un poquito más de enfoque
en lo que Jesucristo dijo en el verso que acabamos de leer? Luego en otra parte Jesús dice, está hablando de lo mismo de los pajaritos, de que si ellos comen, hello, o sea, ¿tú qué? ¿De qué te preocupas? Y luego dice, más bien, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Luis Soto es un pastor de una iglesia bautista que está en Utah, en Estados Unidos, y escribió esto, se lo voy a leer textual. Dice, nuestro problema no es el pecado, sino la mala imagen que tenemos de nosotros mismos. Esa parece ser la teología de moda del momento. El éxito y la autoestima han llegado a ser tan importantes en nuestras iglesias, o digamos con nosotros como cuerpo de Cristo, que ha eclipsado todo lo demás, incluyendo la enseñanza expositiva de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es una enseñanza expositiva? Agarrar un verso y destriparlo, y luego el reverso que sigue y destriparlo, y luego el que sigue y destriparlo. ¿Sí? Ahora lo más importante, dice él, en la iglesia es ser grande, es ser próspero, es tener prestigio, es ser exitoso, es ser sobresaliente en las riquezas, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que en el 95 yo me convertí a Cristo, tenía 13 años de edad y literalmente Dios me hizo pedazos ese día. De hecho, creo que este fin de semana se cumplen 19 años así, de que conocí a Dios. Un domingo como este, no es cierto, un sábado en los jóvenes. Y de ahí como en 1999 yo ya había empezado a servir al Señor, etcétera, y era maestro, fui un tiempo maestro de niños. Tenía a los niños de 6 y 7 años de edad. Todos mis sábados se iban a estar haciendo los materiales de la clase del domingo. Y me acuerdo que yo dejé eso y empecé a ayudarle a Sergio en el grupo de jóvenes, a Sergio Gasso. Él era el encargado, era como el Aldo ahorita. Y prácticamente pues yo le empecé a ayudar, y en eso se hace un campamento de niños y les hacían falta maestros para hacerse cargo para ayudarles en el campamento. Entonces yo dije, pues les hace falta, pues yo sé, pues vamos, ¿no? Entonces me voy para allá y yo pensaba que me iban a dar el grupo de 5 y 6 años. Pues cuando llego ahí que está el camión y el gentío y los papás y me dicen, aquí está tu grupo. Y eran puros plebes de 11 y casi 12 años de edad. Y yo dije, ay carambas, dije, ¿qué voy a hacer con ellos? Porque yo ya me había hecho la idea de que todo mi material y todo lo que había hecho pues era para niños que apenas saben leer. Entonces, bueno, me fui para allá y pasamos el primer día casi siempre en el campamento es puro euforia y chistes y jajaja, jijiji, come, cenas, fogata y guaralá. Llegamos al cuarto en la noche, vámonos a dormir. Porque al día siguiente había que hacer un devocional a las 7 de la mañana. Yo dije, ¿cómo rayos le voy a hacer que un chamaco de 11 años de edad se levante a las 7 de la mañana a orar, a que se ponga a orar? Peor tantito que cuando apagamos, pues yo apagué la luz así, adiós, prunk, le bajé el break para que no jugaran con el apagador. Las pláticas, quisiera que ustedes hubieran estado ahí. Es más caro, creo que tú ibas conmigo ese campa. Sí. Ibas con otro grupo. Las pláticas de ellos, los temas sexuales que ellos manejaban, la manera en la que le esconden cosas a los papás.
Y yo me hice el dormido, dije, más vale que... Pero yo estaba oyendo. Y yo dije, realmente me asusté. No soy mojigato, pero yo dije, estos tienen la edad que yo tenía cuando yo conocí a Dios. Y sí, ya estás consciente de chorro mil cosas. Cuando yo tenía 9 años de edad, en las vacaciones de verano me iba con mi abuela y vi muchas cosas que no debí de ver. Pero de alguna manera tenías una cierta reserva o un poquito de miedito o temorcito de esas, o sea, como que uy, ¿no? Pero estos chamacos desbocados, ¿sabe qué fue lo más impresionante? Y por eso se lo estoy platicando, es porque muchos de ellos eran hijos de quienes yo consideraba que tenían cierto liderazgo sobre mi vida. Y entonces me acordé de algo que está en Jueces 2:10, apúntelo, porque si no aquí se nos va a ir la tarde. Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación fue reunida con sus padres, o sea, se murió, los papás se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor. No conocía la obra que Dios había hecho por todo Israel. No sabían ni qué rollo. No sabían ni qué ondas. Entonces, desde aquel entonces, de hecho, hasta el día de hoy, cuando empecé a preparar esto, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y luego empezamos a avanzar y a mí me gusta, pues he tenido la opción de poder ir a otras congregaciones en otros lugares, de vacaciones allá en Guadalajara, tengo una hermana mayor, etcétera. Y yo me he dado cuenta de algo, no sé si usted se ha dado cuenta de algo, depende de qué tan nuevito es conociendo a Dios o no, pero yo me he dado cuenta que hay una cierta frialdad en la iglesia. Así como que, ok, domingo, ok, jóvenes, ok, campa, ok, reunión de oración del fuego celestial renovado. Y yo le empecé a preguntar realmente, y le voy a abrir mi corazón durante todo este rato, pero yo le decía al Señor, ¿por qué no pasa nada? ¿No se ha preguntado? De repente viene, no sé, me tocó por ejemplo ir a lo de Hombre de Verdad, que fue acá en la iglesia metropolitana, y estuvimos ahí y ¡guau! De repente caía, o sea, gente caía y gente llorando, hombres llorando, gente quebrantada. Y como que en unos lugares sí, y en otros más o menos, y luego de repente aquí, y en otro lugar más o menos. Entonces yo decía, ¿qué ondas? Y hace poquito le compartía, a veces estudiamos un poco las escrituras los días, el domingo antes de que usted llegue aquí. A veces nos juntamos los de la alabanza y empezamos a estudiar un versículo, algo así. Y yo les decía que tenemos que empezar, a ellos particularmente, que tenemos que empezar a ejecutar la música aquí de tal manera que cuando se toque, la gloria de Dios caiga. Yo me acuerdo cuando conocí a Dios que había veces que mientras estábamos en la alabanza, la gente de repente se soltaba con una llorona, o caían impactados por la presencia de Dios, o Dios les quebrantaba el corazón. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Y empecé a buscar y escarbar. Y yo creo que Dios me llevó a dos cosas fundamentales. La primera es porque hay una generación que no conoce que eso es posible. Yo cuando conocí a Dios lo vi y yo dije, wow. Y Dios me bendijo. Pero hoy en día hay una generación que no sabe que eso existe porque no se les pasó la estafeta. ¿Sí me explico? Y la segunda cosa es porque no hay temor de Dios.
Y el Salmo 25, vamos al Salmo 25. Me voy a saltar unas cositas que trae aquí, pero quiero leerle esto porque es muy importante. Salmo 25. Verso 13. Dice, gozará él, o sea, usted y yo, de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Desde el verso 12, perdón. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión, 14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces yo sentía en mi corazón que el Espíritu de Dios me decía, la falta de temor de Dios rompe todo. Porque está escrito que a ellos, a los que temen al Señor, les hará conocer su pacto. Y entonces yo dije, a la torre, ¿no? Traje gordo. ¿Qué es el temor de Dios? Vamos a Proverbios 8. Proverbios 8. Verso 13. Dice, el temor del Señor, el temor de Jehová, ¿qué es? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Ese es el temor del Señor. Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Vamos a ver un ejemplo de esto. Está en Hechos 4. Hechos 4, verso 32. Cuando esté ahí, me dice, porque aquí sí quiero que me siga. Dice, Hechos 4, 3, 2. Y vamos a leer de corrido. Ah, ya lo vi. Hechos 4, 32. Dice, y la multitud, es un tiempo en el que se predicaba la palabra. Dice, voy a bajar. 4:32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, terrenos, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una herencia, yo creo que era un terreno, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Siguiente capítulo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad también.
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola para ti? ¿No te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró a la torre. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido con su mariachi. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? En la puerta están los pies de los que acaban de sepultar a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, se murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Lea conmigo el verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Sabe que yo siempre me pregunté por qué se murió esta gente. Y yo siempre había pensado que Pedro, cuando le dijo a Ananías, primero al esposo, que le dijo: oye, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Yo pensaba, siempre tenía la idea de que Pedro le había dicho: tú porque fuiste maldita y sabe qué, y ¡guau! Casi le tiraba rayos así y caía muerta. Pero no. Dice aquí que él le estaba preguntando: ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué dejaste que Dios llenara tu corazón con esa basura? Y dice que en eso le estaba diciendo, ¿qué pasó? Ah, sí, el diablo, pues, pero el punto es: ¿por qué estás lleno de todo eso? Y le estaba diciendo todo eso cuando se le desplomó. Pregunta: ¿quién hizo eso? Dios mismo. Ahora yo tengo otro punto más fuerte. Estamos en el Nuevo Testamento, donde la gracia de Dios, donde Cristo ya había pagado el precio de muerte. Cuando nos presentan a Jesús a nosotros, Jesucristo tiene un evangelio y una palabra para usted y para mí de amor, de gracia, de misericordia, de perdón de los pecados, de redención, de pasarnos de una vida de basura y de porquería, de desesperación, donde estamos todos enredados. Y como el padre del hijo pródigo, cuando venimos a él a decirle: Dios mío, por favor, ayúdame. Dice la Biblia que él te rescata, te redime, te limpia, te cambia las vestiduras, te pone un anillo de oro y te hace su hijo y te sienta a su mesa a comer. ¿Verdad? Pero solo estamos conociendo una cara del lado de nuestro Dios. Falta la otra. Dios es poderoso. Dios es justo. Dios es santo. Dice la Biblia que Él resplandece como el sol. ¿Quién puede ir al sol? Vamos a Apocalipsis, capítulo 1.
En algún tiempo de mi vida yo pensé que cuando llegara al cielo le iba a hacer casi high five al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es nuestro amigo y que Él ya olvidó nuestro pasado y todo. Y el apóstol Juan, Jesús, a través de una visión tremenda, le da el privilegio de ir a lo que va a ser el cielo cuando estemos delante de su presencia. Y el apóstol Juan estuvo con Jesús. Dice la Biblia que él se recargaba en el pecho de su amigo, ¿verdad? Apocalipsis, ahora fíjese qué pasó cuando Juan llegó delante del Rey de Reyes. Apocalipsis 1, verso 14 dice, su cabeza, lo está describiendo, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y luego dice, me perdí. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. ¿Cómo se siente el sol cuando resplandece con su fuerza aquí en agosto? Dios mío de mi vida, huimos a nuestro cuarto. Continúa el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Dónde está el high five? El apóstol Juan no le pudo hacer high five a Jesús. Y él puso su diestra, fíjese la reacción de Jesús. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Empieza a visualizar un poco la magnitud de nuestro Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Temor de Dios es saber que de Dios mismo nadie se puede burlar. Nosotros no le podemos ver la cara. Hay un hombre que no sé ni quién es, pero es del cuerpo de Cristo por allá por los 40. Y estaba viendo de esas grabaciones feas de 1800 que se ven así todas negras con cuadritos. Pero está, lo que dijo, dice, y es la mejor descripción que yo he escuchado de qué es temer a Dios. Dice, temor de Dios es que para ti y para mí, Dios es tan santo, tan poderoso, tan increíble, que no te atreverías a separarte de Él, sino correr hacia Él. Lo voy a volver a decir. Es que para ti Dios es tan santo, tan poderoso, tan increíble, que no nos atreveríamos jamás a separarnos de Él, sino correr a sus pies. Sergio decía el domingo pasado, el mensaje
real del Evangelio. No es un mensaje famoso. ¿Qué pasó cuando Jesucristo empezaba a predicar en su tiempo? Lo corrían, lo apedreaban, lo querían tirar por el acantilado. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón un depósito lleno diariamente del sentir, del temor de Dios en nuestra vida. Todos los que corrían a Jesús, ¿se acuerdan del ciego Bartimeo? Él corrió a Jesús y postrándose a sus pies le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No llegó y le hizo high five. Está fuerte. Perdón. Hechos 8, vamos a ver otra historia. Hechos 8, verso 6. Está Felipe y Pedro. Si usted se fija, en lo que vimos de Ananías y Zafira es capítulo 4, ahora estamos en el verso 8. En el capítulo 8. Él ya tenía ese antecedente. 8, verso 6. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, o sea, lo estaban oyendo predicar, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. ¡Wow! Un escándalo. ¿Se imagina el argüende que había? Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, ni siquiera era como cuando aquí hay una manifestación y todo el mundo se entera, ¿no? Pero, verso 9, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. O sea, era como el John Milton de ahí. Sí, pues sí. 10. Fíjese, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Era el John Milton. Y dice el 11: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Era el que le llevaba el agua y el maletín. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Decía: pues estos están haciendo cosas que yo ni jamás pensé que podía hacer. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún, a pesar de que habían sido bautizados, aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos Pedro, Juan y Felipe, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo:
denme a mí también de ese poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Este señor lo que quiso es hacer fue comprar el poder del Espíritu de Dios. Y a mí algo que me impresionó, sí captó toda la historia, ¿verdad? Quiso comprar el poder de Dios, dijo: pues yo quiero. Y Pedro, cuando ve realmente de lo que está lleno el corazón todavía de esta persona, le dice, casi como diciéndole: ¿cómo te atreves? Ahora capte esto, Pedro ya tenía el antecedente de Ananías y de Zafira. Entonces Pedro le dijo: adiós, no quiero ni tocarte, casi. Y algo que a mí me impresiona es esto. Le dice: quizás Dios te perdone. Dije, no. Cuando estaba estudiando, ¿cómo que quizás? La palabra, y me fui al cómo está escrito eso en griego. Y la palabra, esa partecita que dice quizás Dios te perdone, es una palabra que en inglés se traduce keep in suspense. O sea, los mantuvo en la duda. ¿Por qué lo hizo? Pregunta: Dios, si él se arrepentía, ¿Dios lo iba a perdonar de ese pecado? Sí. Jesucristo dijo: todo pecado les va a ser perdonado si lo confiesan y se arrepienten. Todo. Adulterio, robos en la oficina, que me llevo un clip, una hoja, que llego tarde, que todo. Adulterio, fornicación, matar, asesinatos, violaciones, todo pecado es perdonado si tú te arrepientes. Y Jesús dijo: nada más hay uno, pero no voy a hablar de eso ahorita. Hay uno que no, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero pregunte o investigue si tiene intriga de eso. Pero pregunta: ¿Dios lo iba a perdonar? Sí. ¿Por qué le dijo entonces Pedro quizás Dios te perdone? Porque lo que quería hacer era jalarle como las orejas del alma y decirle: aguas. ¿Sí me entiende? Aguas. Vamos a Primera de Pedro, precisamente la carta que él escribió. Primera de Pedro 2:17. Primera de Pedro. Dice: honra a todos, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. ¿Qué pasaría si el presidente Peña Nieto viniera aquí tan criticado? Tenemos que darle su lugar. Honren al Rey, dice la palabra. El temor de Dios es ordenado. Dios dice que así debe de ser, el temerle a Él. Vamos a Deuteronomio, al otro lado de la Biblia. Deuteronomio capítulo 10.
verso 12. Dice, ahora pues, Israel, Gustavo, Pedro, Juan, Rebeca, ahora pues tú, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Esta es la instrucción. Otro complemento que le quiero compartir, además de que el temor de Dios es ordenado por Él, es que es bendecido. El temor de Dios es bendecido con promesas. Salmo 31. Le estoy sacando verso tras verso, tras verso, tras verso, porque quiero decirle que en la Biblia hay un centenar de versículos relacionados con temer o una vida en el temor del Señor. De Salmo 31. Verso 19. Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres, que no les da vergüenza. Lucas 1:50. ¿Sí están saliendo ahí, verdad? ¿No? No. Ok. Lucas 1:50. Dice 49. 1:49. Lucas 1:49. Está hablando la María cuando después de que se le apareció el ángel y le anunció que iba a quedar embarazada de Jesús. Dice 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Vamos a un clásico, Proverbios 22. Proverbios 22, verso 4, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahora sí, riquezas, honra y vida. Bajo este contexto, riquezas, honra y vida. Fuera de ahí no. Qué triste. Para nada. Y ahorita le voy a decir por qué. Muchas veces se toman versos de la Biblia fuera de contexto y esa no es la verdad. De hecho, yo le recomiendo. Yo conozco a Sergio desde hace mucho tiempo y a Luz Mercedes también. Y yo nunca les he escuchado nada que esté fuera de las Escrituras. Pero yo le invito y le recomiendo que no se coma como se lo dan así directo. Toda la palabra que usted escuche, cotéjela. Viera la cantidad de versos fuera de contexto que se toman para decir algo muy bonito.
Y eso no es lo que dice la palabra. No me ha tocado aquí, pero he escuchado por ahí y por allá algunas cositas. Entonces, hay riquezas, hay honra, hay vida para los que le temen. Los demás, pues que trabajen duro. No se crea, y nosotros también. Sí, es muy padre orar y decir, Señor, bendíceme, necesito más dinero, necesito, porque pues, ponte a hacer otra cosa. O mejora lo que haces o ponte a hacer otra cosa, pero ese es otro tema. ¿Cómo le vamos a hacer? Buenas noticias. Número 1, ahí le va. El temor de Dios es un fruto otorgado por el Espíritu Santo. Uno nace muy necio queriendo hacer lo que se le da la gana. Vamos a Isaías 11. Ahí está cómo sucede esto. Isaías 11. Es una alusión a Jesucristo, es una profecía hacia Jesucristo. El versículo 2 del capítulo 11:2 de Isaías, pero describe perfectamente cómo funciona esto. Dice, y reposará sobre él, en este caso tanto usted como en mí, cuando ya lo conocemos, reposará sobre ti, sobre mí, el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Segundo, espíritu de consejo y de poder. Y espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. ¿Qué pasó con la generación de Josué? De lo que leíamos al principio. Dice, se levantó una generación que no conocía lo que Dios había hecho por ellos. ¿Qué pasó cuando la iglesia oyó lo que le pasó a Ananías y a Zafira? Cayó un temor de Dios sobre ellos. Es decir, conocieron la otra cara de Dios. La cara del ups. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Hay que conocer a Dios. Pregunta, ¿conoce usted a Dios? Vamos a Proverbios 2. Verso 1. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, ojo, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como al dinero la buscaras y la escudriñaras como si fuera un tesoro, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás ¿qué? El conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entenderás entonces justicia, juicio y equidad y todo buen camino.
cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará. ¿Por qué? Porque ya sabes. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Escuche esto, 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Váyase al verso 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ellas. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Deuteronomio 31. Verso 11 dice: cuando viniere todo Israel, 31:11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo en vive, varones, mujeres, niños, vacacionistas, que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y ¿qué? Teman al Señor nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan ¿a qué? A temer al Señor nuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde van pasando el Jordán hasta tomar posesión de ella. Usted y yo tenemos que conocer a Dios. Lea, aliméntese, meta en su corazón la palabra, escudriñela. Hace tiempo, no sé, me acuerdo porque se me quedó bien grabado eso. Mientras Sergio compartía algo aquí, hablaba de eso de escudriñar, y cuando yo me puse a ver qué decía realmente eso de escudriñar, qué significa, decía que es como expurgar, o sea, es como rascar y soplarle. Ya entendí. Número 1, es un don entregado por el Señor que surge, brota cuando usted le conoce. ¿Ok? Punto número 2. ¿Cómo hacerle con el temor del Señor? Y esto es muy simple: cuida tu atmósfera. Cuida tu atmósfera. Vamos a 1 de Corintios. Capítulo 15. Verso 33. Dice: no erréis. O sea, no te hagas pato. 1 de Corintios 15, 33. No erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza suya lo digo. Y créame que estoy hablando de la nuca a la puerta, Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es esto de cuida tu atmósfera? Cuida que lees. Cuida que oyes. Cuida que entra por tus ojos. Dice Jesucristo
que lo que entra por tus ojos baja al corazón. Y luego del corazón, ¡pua!, sacas toda la cochinada. Uno mismo lo hace. ¿Qué ven tus ojos? De pronto decía, Señor, parece un tema de adolescentes. Porque es clásico de que, ay, muchachos, no vean pornografía. Pues no nomás es eso. Hay muchas cosas que no nos perjudican. Y fíjese, aquí hay una clave importante. Lo que para unos es perjudicial, puede que sea para otros, que para otros no les perjudique. ¿Sí me explico? Es como estar sentados viendo un programa de televisión donde están destripando a una persona porque le están haciendo una operación de esas donde le sacan toda la panza y se ve todo el cochinero y una persona está súper entretenida y la otra persona está casi vomitando. Lo que a ti no te edifica, córtalo. Levántate del asiento y ponte a hacer otra cosa. ¿Sí me entiende? Cuide su atmósfera. ¿Con quién se junta? ¿Con quién convive? Un amigo hace poco me dijo que estaba hablando específicamente eso de la atmósfera con él. Estábamos platicando y me dice, uy, me la pones muy difícil, me dice. Porque yo donde trabajo es un cochinero. Albur al 320%. Desde que amanece hasta que anochece. Y yo me acuerdo que le dije, pues a mí se me hace muy sencillo eso, porque yo lo que le digo es, ore al Señor y dile, Dios mío, tú sabes que yo quiero vivir para ti. Tú sabes que yo quiero hacer las cosas como a ti te gusta. Y eso a mí me afecta porque esto, porque el otro, porque aquello. O hazme fuerte, ponme gente alrededor que me ayude a mantenerme enfocado, o cámbiame a otra cosa. Porque déjeme decirle algo. La Biblia dice que Dios jamás nos permitirá ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Así que no te hagas pato. Ahora, si hay algo que se va a salir de ese límite que Dios establece para tu vida, yo no creo que Dios te deje sufrir en medio de ese lugar. Pregúntele al Señor, si no me cree. Pero realmente en el tiempo que tengo de conocer a Dios, Dios muchas veces me ha movido las piezas del ajedrez donde trabajo y me ha puesto en lugares que me libran de muchas cosas que yo digo, Dios mío, ¿qué sería de mí si estuviera en ese lugar todavía? Sí, internet, revistas, música. Hay un ejercicio muy padre que vi en el Facebook, no sé quién lo puso, pero agarraron la letra de una canción de esas de tipo La Expo y la escribieron la letra en una hoja y fueron a Oaxaca y le dijeron a una señora, léala. Y la señora pues empieza a leer y dice, pues eres una esta, eres una el otro, eres una aquella. Y luego se la dan a otra señora, así muchas escenas, ¿no? Tomas de diferentes mujeres leyendo. Y se empiezan a reír y dice, ¿y esto qué? Pues esto es ofensivo, esto es destructivo, eso atenta contra las mujeres. ¿Para dónde tan peinada? ¿Y sabe qué? ¿Qué se canta en las fiestas? Cuide su atmósfera. A mí me impresionó, hace poquito me tocó ver un festival de niños y precisamente esa canción de La Peinada. Y una guasanga, todos los papás
de la escuela porque sus chamaquitos estaban bailando esa canción como festival de primavera. Y yo me quedo pensando, ¿que mi hija cante eso? Cuide de su atmósfera. Le quiero dar un tip, ya voy a terminar. A usted y a mí nos cuesta mucho edificar nuestra vida. Nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero. ¿Cuánto le cuesta un libro ahí? Nos cuesta cuando compra discos o algo. Nos cuesta mucho dinero, tiempo, una conferencia, otra conferencia, otro domingo, otro estudio, otro y otro y otro. Para que una persona le afecte todo lo que usted lleva construido. ¿Sí me entiende? Cuide su atmósfera personal. Conclusión. Tenemos un Dios de gracia y de misericordia, de perdón, de restauración, que nos hace tan felices, que cambia nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos más plenos desde que estamos en el Señor? Felices. Usted duerme más tranquilo, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios que el justo se ríe del porvenir. Hay mucha gente ahorita que está hecha un nudo porque no sabe ni qué va a pasar con el dólar. Y dice la Biblia que el justo se ríe del porvenir. Tenemos ese Dios, un Dios de gracia y de misericordia. Pero déjeme decirle algo, la gracia sin el temor de Dios no es gracia. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama libertinaje. Es agarrar la licencia, el permiso de Dios en, no pasa nada. Sí, tú relax. Tenemos que hacer esa mancuerna de temor de Dios y gracia. ¿Usted cree que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, murió y resucitó y se levantó y existe todo ese poder y esa gloria para que usted y yo estemos así bien relax? No se trata de que nosotros lo que quiero tratar de transmitirle no es que vamos a vivir como soldaditos, no. Dice la Biblia que hay gracia para nosotros. Podemos estar seguros y confiados de que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. ¿Correcto? Pero eso no implica que usted y yo podamos hacer lo que se nos dé la gana. Yo no quisiera pasar por un episodio tipo Ananías y Zafira, porque el que actuó fue Dios mismo ahí. Entonces, conclusión número 2. El poder de la gloria de Dios es para los que le temen. Salmo 25, que era el que leímos al principio, dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen. ¿Por qué algunas iglesias se enfrían? Porque a veces podemos llegar a un punto de una apatía total, porque dejan de haber milagros y una gloria poderosa manifestada, porque solo aquellos conocerán el pacto de Dios en todo su esplendor. Se acabó. ¿Sabe? Aguante.
Viva una vida feliz. Ame a Dios con todo su corazón. Instruya a sus hijos en las Escrituras. Sabemos que ellos algún día tomarán la decisión. Tiene que ser así. Y yo todos los días le ruego a Dios que mis 3 niñas conozcan la verdad y tengan un encuentro personal con Él. Pero mientras tanto, yo les voy marcando la pauta, así, 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 así. Cuide su atmósfera y conozca, todos los días conozca a Dios. ¿Le sirvió? De veras, no le pido perdón porque es la palabra. Debemos decirle perdóneme por decirle así, pero a veces estos temas no son tan concurridos en las congregaciones porque dicen, ay, se van a asustar y que no sé qué. La verdad, qué susto que no me dijeran eso a mí cuando yo conocí a Dios. ¿Sí? Vamos a orar.